días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde el lugar del mundo desde el que nos veis. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Os recordamos que estamos retransmitiendo en riguroso directo a través de todas nuestras plataformas y canales, como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, Vaughan Live y muchas más. Tenemos con nosotros a Elizabeth Gamarra. Ella estuvo con nosotros hace no mucho tiempo, además conmigo, compartiendo pantalla, y nos trae un tema muy interesante. Tenemos una entrevista titulada El ser humano, la energía y la materia. Así que os invito a quedaros con Elizabeth, porque de verdad que vais a ver la profundidad del tema y bueno, el interés, ¿no? He estado charlando con ella un poquito y la verdad que viene muy interesante la entrevista. Voy a contaros un poco más sobre Elizabeth antes de darle paso. Elizabeth Gamarra es consultora en decodificación biológica y emocional, especialista en terapias transgeneracionales, creadora de la decodificación de rostros, creadora de la decogenealogía del rostro, consultora en numerología biológica con base 22 e investigadora. Bueno, investigadora, desde luego. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por este espacio hermoso de compartir los conocimientos. Gracias. Hola. Muchísimas gracias a ti. La verdad que yo estoy encantada. Me encantó la decodificación de rostro, ¿no? Ya lo comentamos, me parece increíble. Y estoy encantada de volver a compartir contigo y este tema que nos traes. Y bueno, vamos a lo profundo ya desde el principio. Del principio. Está muy bien, del principio, arrancamos. Eso es. Así que yo quería preguntarte, ¿cómo es que nos materializamos? O sea, es más allá de, evidentemente, el acto sexual y todo lo que sabemos, ¿no? ¿Cómo es que ocurre? ¿O qué ocurre detrás de eso que no sabemos? ¿O qué luz nos puedes dar a esto? Desde, desde la investigación que llevo adelante y parte de un lugar muy preciso que es desde la cara, porque soy investigadora del rostro y de la identidad, he llegado a la conclusión de que cuando nosotros nos estamos haciendo materia y que venimos de algún lugar que a ciencia cierta nadie sabe. Tenemos muchas investigaciones al respecto, gente que quizás ha transitado ese espacio de la muerte y de la vida, se ha ido y ha regresado, nos cuentan como esos espacios de qué es lo que sucede. Pero cuando nosotros, lo que sí es cierto es que nosotros somos una energía que venimos de algún lugar y que vamos a hacernos materia y para ello necesitamos a dos seres muy importantes. La unión, como vos dijiste, del acto sexual. Mamá y papá se unen para hacernos materia. Pero todo lo que implica hacernos materia cuenta al momento de hacernos. Entonces, ¿quién es mamá? ¿De dónde viene? ¿De qué útero, de qué mamá y de qué papá viene? Papá, ¿de qué útero viene? ¿De qué historia familiar trae? Que al momento de unirse se van a juntar dos energías, una que es femenina y la otra que es masculina. En ese proceso de unión importa mucho, mucho la energía de mi mamá y de mi papá, más allá de que una es energía femenina, yin, y otra es energía masculina, yang. Más allá de eso, ambos tienen cierta energía. Puede ser que mi papá sea de pronto más femenino, que sea diferente al código general del hombre, donde el hombre es más fuerte, de otra manera. El hombre puede ser más femenino y esa es la energía que yo tomo al momento de hacerme. Igual que mamá de pronto puede ser no tan femenina y sí más masculina, entonces es femenina, energía yin, pero en ese momento hay una energía masculina predominante en mi mamá. En ese acto de unión, yo tomo todos esos campos, de mi mamá y de mi papá, donde antes era energía y ahora estoy en un útero haciéndome materia. Estoy como en ese proceso de fabricación, entre comillas, del ser, con todo, absolutamente todo lo que son ellos y lo que ellos necesitaron para ser ellos. Entonces yo tomo todo ese campo de información para comenzar a hacerme un bebé humano, con todo lo que eso implica. Es muy interesante ese proceso y todo lo que va pasando en ese útero, en ese proceso, que de hecho es la escuelita que nosotros, la primera escuelita que nosotros tenemos de cómo se vive acá. Ahí aprendemos cómo vivir acá.
y por ende tenemos grabado en nosotros toda la evolución como especie, que es lo que nosotros necesitamos como especie para llegar a ser quienes somos hoy a nivel humanidad, por supuesto. Qué interesante. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre esto? Que me ha dejado ahí como con la miel en los labios, como se dice acá. Cuando nosotros estamos en esa pancita y estamos desarrollándonos, más allá de lo que estoy diciendo, la energía de mamá y de papá, todo lo que les pase a ellos va a ser muy importante y muy interesante de abrirnos nosotros como seres humanos, porque esa es, como dije recién, la primera escuelita. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Cuáles son sus emociones? ¿Me quisieron tener? ¿Fui un error? ¿No me buscaron? Mamá y papá querían un varón y nació una nena. O sea, todo eso que va pasando, que les va pasando a ellos en relación a mí, va a ser de suma importancia, porque va a determinar todos mis comportamientos. En el útero nosotros aprendemos cómo voy a desarrollarme, los permisos, lo que tengo permitido y lo que no, cómo, no solamente desde la parte genética, sino todos los permisos que voy a tener y lo que no, cómo va a ser mi pareja, si voy a tener amigos, si voy a tener buen desarrollo económico y profesional. Todo eso se desarrolla en ese espacio, en un periodo de tiempo que parece un montón, 9 meses, pero que en realidad es bastante corto por todo lo que aprendemos. Aprendemos muchísimo en ese espacio, y es a través de la energía y las vivencias de mamá y de papá. Y acá vamos a dejar de un lado todo lo que tenga que ver con juicios. Acá el bebé cuando se está desarrollando no es que está analizando lo que está tomando. Lo que hace es, sin juicio y sin procesarlo de alguna manera, de una manera lógica, como entendemos nosotros, toma todos los campos necesarios que mamá y papá están enseñando. Entonces dice ese bebé, bueno, acá se vive de esta manera. ¿Cómo se vive? Como mamá y papá vivieron ese proceso gestacional. Recordemos también que cuando sale ese bebé de la panza, durante el primer septenio, es muy, muy importante porque vamos a construir las bases de nuestro ser adulto. Y entonces, pero ¿a través de qué la construimos? No solamente de las emociones, sino también de las vivencias y también de las creencias o juicios que tengan mamá y papá. Porque como cachorro de humano necesitamos tener la pertenencia. Que mamá y papá me aseguren el territorio, la seguridad, el alimento, el amor. Entonces tengo que ser muy cuidadoso con eso. Yo tengo que ser como ellos. Y eso son todas cuestiones que se toman y se procesan en ese periodo. Y luego lo que hacemos es reproducirlas. Claro, entonces me surge la pregunta, ¿no? De esto evidentemente sí que tiene que ver con el pasado, con todo lo que traen nuestros padres, familiares, pero en tu opinión, Elizabeth, también tiene que ver un poco con el destino que a nosotros nos espera y nos marca de esa manera tan férrea, por decirlo de alguna manera. A ver, me explico un poco más, que no puede cambiarse o sí que puede como modificarse. Yo soy una convencida que se puede modificar absolutamente todo, pero porque yo tengo una filosofía de vida y una creencia que donde yo soy el creador de mi universo y de mi realidad. Entonces yo vivo en esta filosofía de vida, donde quien abre el tiempo y el espacio para manifestarse es uno mismo. No es que alguien lo hace por mí. Cuando yo decido ser un ser humano, abro el tiempo y el espacio para venir en un momento determinado en este multiverso en el cual transitamos. Y decido venir a ser esta persona que soy, y con estos padres, y con este árbol genealógico, y con estas vivencias. Entonces, desde mi filosofía de vida es, yo soy el creador de mi realidad y de mi universo completo. Entonces, digo, si yo soy el creador, no hay nadie que pueda modificar mi universo más que yo misma. Entonces, si yo soy la creadora de mi universo, puedo modificar absolutamente todo lo que hay en ese universo. Desde ese lugar es que muchas veces hay muchas charlas, muchas conferencias, y con los consultantes sobre todo, tratamos siempre de ubicarnos cada uno en ese rol creador, porque cuando atraviesan situaciones de salud, de pareja, de dinero, de la experiencia de vida de cada uno, es muy importante que cada uno se sienta en ese rol.
soy el creador de mi universo. Entonces me hago responsable de esta creación. No dependo más de nadie. Yo soy el creador y como creador puedo modificarlo. De hecho, sabemos que nosotros podemos modificar absolutamente todo. Y una cosa es decirlo acá, pero otra cosa es vivirlo. Por experiencia de vida y por observar los cientos de casos dentro de la consulta, puedo asegurar que cada uno es el creador de su universo. Y la única persona habilitada, capacitada para modificar esos códigos y esa vivencia es uno mismo. No hay nada afuera de mí que pueda modificar más que yo misma. Ujú. Claro, sí, totalmente. Yo pienso lo mismo. Qué Gracias. bueno, qué bueno, pero es muy importante, nosotros como seres humanos vamos y venimos con eso. O sea, estamos acá en este plano donde parece que la realidad es esta y que las cosas se desarrollan así. Pero cuando yo me permito ver un poco más allá, y ver más allá es más adentro, no es más afuera. Ver más allá es mirar más adentro de uno, más en profundidad, y analizar esto que me está pasando, y para qué me está pasando, y por qué me está pasando. O sea, ¿por qué me pasa esto a mí? Cuando yo me permito hacer eso, realmente abro un nuevo campo de realidad, donde para hacerlo, sí o sí, tengo que venir a mí, a hacerme responsable de eso, porque soy el único que puede transformarlo. Y es muy lindo cuando todo empieza a fluir de otra manera. Y supongo incluso, Elizabeth, que hay cosas que aunque a priori parezcan dificultades, ¿no? Las traemos porque evidentemente van a tener un sentido en nuestra vida. Entonces, por ende, esas es mejor como que no se modifiquen. ¿Qué opinas sobre esto? Me parece que nosotros, así como venimos y hoy en día hay muchas dificultades en algunas personas, o nos van pasando cosas, vamos viviendo y nos van pasando cosas, me parece que las dificultades en este plano las elegimos nosotros para tener algún aprendizaje y salir airosos de algunas situaciones o no. A mí me parece muy interesante el hecho de elevar nuestra conciencia. Para elevar nuestra conciencia tenemos que salir de algunos planos. Yo hablé recién de un multiverso. Quizás hay planos que son energéticos, que son de determinada frecuencia, algunos planos que son más bajos, pero no digo bajos como algo malo, sino porque vibran en una energía de algo más material. Quizás hay otras personas que vibran en otro plano, que tienen que ver más con las emociones o con la mente, y personas que se quedan muchas veces en esa parte mental y no van al corazón. Y otra serie de planos que es muy interesante en su preparación, evaluación, vivencia, donde sí o sí, para que yo me sienta ese ser creador, voy a tener que ir como escalando esos planos. Para eso me tengo que enterar. El conocimiento va a ser fundamental. Abrir mi parte mental y preguntarme, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Para qué estoy acá? Va a ser fundamental para entender ese escalar de planos y abrir mi estado de conciencia, para entender para qué yo había el tiempo y el espacio para ser esta persona quien soy hoy. ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es mi sentido de mi vida? ¿Cuál es mi propósito? Entonces hay una serie que en esta época al menos la gente está como más despierta y viendo, cuando yo digo despierta está más atenta a lo que me va pasando y me pregunto cosas. Entonces, las personas están un poco más despiertas, más abiertas, se preguntan más y mucha gente llega a través de la dificultad, del dolor, del sufrimiento y dice, pero esto no puede ser así, tiene que ser de otra manera. Entonces, vengo a través de la dificultad para conectarme con los dones. Pero si yo recién dije que vengo de una madre, de un padre, de una energía femenina y masculina, es cierto que en este mundo es dual, y tiene las dos energías, la luz y la sombra, lo femenino y lo masculino, el día y la noche, el frío y el calor. Pero ¿quién está experimentando todo eso? Yo, ser humano. Entonces yo puedo elegir irme para un lado o irme para el otro, porque el que está experimentando todo soy yo. Entonces elijo. Y entonces si yo resuelvo o elijo resolver esta dificultad que estoy teniendo, me posibilita ir más hacia mis dones, y venir a este plano para disfrutar, para conocer el mundo de la materia, porque el mundo de lo sutil o de la energía, ya sé, si soy energía, esa ya la sé. Lo que yo vine a hacer acá es a experimentar el mundo material. Entonces, en tanto y en cuanto yo vaya solucionando los que yo siento como conflicto, me va a permitir estar más conectado con el fluir
de la energía quizás más agradable de este plano, del disfrute, de la alegría, del compartir. Sí, completamente. Me gusta mucho una frase que hablábamos antes, ¿no? Que estaba por ahí por la información y la comentamos, que muchas personas pensarán, ya, pero es que hay personas, que eso se dice también acá, que parece que nacen con estrella y otros estrellados, ¿no? Siguiendo al hilo de toda esta conversación. ¿Qué podríamos decir sobre eso en este sentido, ¿no? Cuando hay personas que ya parece que es todo el rato dificultades en su vida, ¿no? No simplemente un periodo y un aprendizaje. Claro, volviendo un poquito a lo que hablamos anterior, hay personas que no logran leer los códigos de su realidad, no logran meterse hacia adentro para salir. Hay una frase que yo siempre utilizo que es, si vos querés salir del estado en el que está, sí o sí tenés que entrar a tu mundo interior. No te queda otra, tenés que meterte adentro tuyo. ¿Por qué? Porque sos quien crea la realidad. Entonces, si vos sos la persona que crea tu realidad, es importantísimo que puedas meterte adentro y ver los elementos que vos tenés para crear esa realidad. Así como esa persona que le va todo bien, influye con esa energía, y cuando abrimos historias de árbol genealógico, de mamá y de papá, vemos todos los aprendizajes que ha atravesado ese sistema y que le posibilita estar en un lugar distinto. De la misma manera, tenemos clanes donde se vienen atravesando muchas situaciones angustiantes, sufrientes, donde están mal, y donde entonces la descendencia ya viene con esa energía y esa impronta, porque mis antecesores no pudieron solucionarlo, y sin embargo ahora estoy yo acá, sufriendo. ¿Y entonces qué hago con este sufrimiento? ¿Repito lo de mi mamá, lo de mi papá, lo de la abuela? ¿O decido parar ese sufrimiento? Y decido transformar, cambiar. Si yo lo hago, voy a ser el ancestro que va a estar sanando hacia adelante. Si yo cambio, modifico, sano, mi descendencia no va a tener la necesidad de pasar lo que yo estoy pasando o lo que mis antecesores pasaron. Entonces, a mí me parece, siempre yo hablo con mis alumnos o con los consultantes y demás, y siempre les digo lo mismo, ustedes no se piensen que son ustedes solos, este individuo y nada más. Ustedes son el sol de su universo. Entonces, ustedes, su inconsciente, está sosteniendo a todo su universo. Por lo tanto, los ancestros y los descendientes, aunque no están visibles acá, todavía no están, no puedo ver a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, pero están, porque están dentro de su sistema. Entonces, si yo sano y me comunico con la parte más positiva y más fluida, con el bienestar de la vida, mis descendientes también lo van a hacer. Entonces, eso me parece muy interesante también como para abrir, que cada uno sepa, pero para eso es muy importante que cada uno tiene que volver a sí mismo y hacerse cargo de su realidad. Si hay algo que me molesta, me jode, no me gusta, estoy estresado, no puedo tener el trabajo que quiero, estoy mal con, no sé, con la pareja, no puedo tener hijos, todo eso es modificable, porque fue creado por ustedes para algo. En tanto y en cuanto yo entienda lo que está pasando, voy a poder resolverlo. Sí, totalmente de acuerdo también. Y a través de que, una vez que ya nos hemos dado cuenta o incluso cuando no nos hemos dado cuenta, ¿no? Claro, esta pregunta me trae a través de qué herramientas crees tú, Elizabeth, que podemos hacer este proceso de transformación, tanto el darnos cuenta de lo que tenemos que transformar como el transitar esa transformación, ¿no? Claro, exacto. En realidad, lo primero va a ser darme cuenta, y para eso tengo que hacer caso a lo que me está molestando. O sea, porque si no tengo la opción de quedarme en el victimismo. Me quedo en el rol de víctima, y entonces estoy ahí como, bueno, todo me pasa a mí, el mundo es una porquería, no tengo plata, no tengo dinero, no tengo pareja, estoy mal, estoy siempre en la carencia y siempre vivo criticándome. En esa energía no voy a poder salir. Por eso es fundamental que yo salga de esa energía, porque como seres humanos vamos a vibrar en un campo energético. Y si yo vibro siempre en el victimismo, en el malestar, en la angustia, en que todo en este mundo está mal, voy a atraer a mi vida ese campo. Y no voy a poder salir. Pero yo les digo a esa gente que sí se puede salir. Cuando yo elevo mi estado de conciencia, y para eso tengo que dejar la crítica
y realizar algo, porque si yo estoy en la crítica diciendo, o en el victimismo, ay, pero todo me va mal en la vida, ¿y qué te parece si averiguás por qué te va mal en la vida? ¿Qué te parece si resolves eso? Para eso me tengo que dar cuenta primero. Primero tengo que darme cuenta que algo no me gusta. Después de que me di cuenta que algo no me gusta, tengo que decidir salir de ese lugar para poder abrir mi mundo de realidad y poder cambiarlo. Bien, pero si no puedo darme cuenta, no voy a salir de ese lugar. Entonces el conocimiento siempre, el deseo, la decisión siempre va a ser como muy importante y es personal. Ujú. Totalmente, sí, seguimos ahí en esa línea, ¿no? Bueno, ¿nos Sí, podrías contar un poquito más, Elizabeth, sobre ese seminario que tienes? Antes voy a recordar a la audiencia que las redes sociales de Elizabeth van a estar bajo la descripción del vídeo de YouTube. Sí, ahí es donde tenéis que ir a buscarla, donde están sus servicios, el contenido que ella comparte y demás. Pero a ver si nos puedes contar un poquito más sobre tu seminario. sí, en mayo yo voy a estar brindando un seminario que justamente tiene como título Ser Humano, de cómo la materia se hace, de cómo la energía se hace materia, ¿no? Qué pasa con esa materia y cuáles son los campos que vamos recibiendo, que tiene que ver mucho con el proceso de gestación y de creación al ser humano y a este plano. Este seminario se va a llevar adelante en mayo, el 13, el 14 y el 15, donde vamos a abrir todo el mundo de creación de cada persona que se anota a este seminario, su transgeneracional. Primero aclarar también que es para público en general, no necesitan ser terapeutas, no necesitan conocimientos previos, ¿sí? Entonces, es para público en general. Ahora, este seminario vamos a estar abordando el transgeneracional y la importancia que tiene en nuestra vida. Porque así como yo, la otra vez que estuvimos juntas, Elena, te había explicado que el rostro guarda mucha información material de quiénes somos, pero a su vez es toda una información de transgeneracional, el transgeneracional mismo es mi mapa de creación. Yo hoy estoy inmerso en un programa de reparación, de repitencia o de oposición de algo de mi sistema. Abrir ese campo, por supuesto, vamos a hablar mucho de proyecto y sentido. El proyecto y sentido es ese periodo donde nosotros nos hacemos humanos. Entonces, en ese espacio de hacernos humanos y que tomamos, como dije anteriormente, toda la información, suceden cosas. Porque que yo sea, por ejemplo, que haya nacido yo sola, de ese vientre, no significa que haya llegado yo sola. De hecho, si yo lo traslado, yo como ser humano y persona de este plano, de esta tierra, sabemos que una plantita no emite una sola semilla. Eso es imposible, improbable, no sucede. Una planta, cuando va a tener descendencia y va a generar una nueva plantita, libera muchas semillitas. Lo mismo sucede en la panza. Nosotros no venimos solos. Y hoy la ciencia comprueba esto, que hay un montón de embarazos múltiples donde solo nace uno. Pero en ese proceso gestacional, donde nace uno solo, yo tengo el registro de que vine con alguien más. No viene solo. Y entonces el bebé nace solo, crece, y entonces atraviesa experiencias de, me siento sola, me siento triste, extraño a alguien y no sé a quién. Genero una pareja, pero esa pareja rápidamente se va. Genero una pareja, estoy con alguien, pero de pronto me sigo sintiendo sola. No tenemos fluidez en las relaciones sexuales. Funcionamos bien como amigos, somos como hermanos, pero no se concreta nada más que eso. Entonces, vamos por la vida atravesando algunas situaciones que están ancladas en la pancita. Vamos a abrir ese espacio de gemelos perdidos, de una investigación también propia, el gemelo incorporado, donde también la ciencia ha comprobado que existe algo que se llama quimerismo, que ese proceso fue muy bueno para mí y que me llenó de emoción, porque vos sabés, Elena, que cuando yo investigué a través del rostro el gemelo incorporado y le puse este nombre y comencé a ver la sintomatología asociada y la manifestación facial y la manifestación emocional y demás, como no sé, creo que fue como a los 4 o 5 meses, una alumna me dice, me llega, Estela Poquier se llama ella, me manda una información y me dice, che, Eli, mirate esta nota. Entonces la miré, y cuando miro esa nota, las lágrimas se me caían, porque era una nota de un quimerismo.
¿Qué es el quimerismo? El quimerismo es cuando una persona tiene 2 ADNs, no uno, 2 en sí. Su cuerpo está con 2 ADN. Entonces, abrí esa nota, es una nota muy extensa, donde la persona había sufrido una serie de síntomas durante toda su vida, y donde a través de un estudio genético, ya de grande, porque quería ser madre, se comprueba que tiene 2 ADNs. Uno era el de ella, y otro... Vamos a pasar a las preguntas del público. Hay algunas bastante interesantes ya por aquí, he estado viendo algunas. Así que, bueno, voy a retransmitirte la primera. Voy a recordar a la audiencia antes que para usuarios de YouTube, recordad que además de realizar vuestras preguntas podéis colaborar con Mindalia mediante el botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. La primera nos la hace Luisa Margarita Romani, que nos ve desde YouTube, y nos dice: ¿entonces nosotros antes de gestarnos elegimos a nuestros padres? No solamente a los padres, elegimos y armamos nuestro árbol genealógico con la información que vamos a venir a trascender. Así es. Bueno, una respuesta contundente y segura. Genial, gracias. Sí, lo que pasa es que siempre en consulta es algo que me lo preguntan siempre, y le digo, sí, ya te vas a dar cuenta, a medida que vayamos resolviendo, no ellos, vos, porque por lo general la mayoría de los seres humanos presentamos algún inconveniente o alguna dificultad, o con mamá o con papá. Entonces, cuando vienen a consulta con esta pregunta o con esta impronta, le digo, quédate tranquila, porque vas a ver que te vas a dar cuenta que sos vos el creador o la creadora de ese papá. Y vas a ver, vas a modificar vos algo, vas a entender algo, vas a sanar un aspecto, y tu papá o tu mamá se va a ver transformado. Y 100% sucede de esa manera. Doy fe de eso, correcto. Yo también lo he vivenciado. Y la verdad que sí que es una maravilla. Genial, vamos con la próxima entonces. Nos la hace María Teresa Grajales, que nos ve desde YouTube, y nos dice: ¿nos puede sugerir entonces herramientas para sanar desde Colombia? Hay otra mujer que también nos pregunta lo mismo, así que bueno, ya está respondida con esto. Las herramientas para sanar van a ser siempre la posibilidad de preguntarme. A mí me parece que el ser humano debe preguntarse más cosas en cuanto a lo que me pasa, por qué me pasa, hacia dónde voy, y permitirse buscar esa respuesta. Hay que preguntarse y buscar la respuesta. Las herramientas las tiene cada uno, y va a ir habilitando en su realidad lo que esté disponible para que colabore conmigo en esa sanación o en ese proceso de cambiar la realidad. Pero yo voy a recomendar la decodificación, por supuesto, porque es la herramienta que yo utilizo, es como una filosofía de vida, o sea, el autodescubrimiento y el autoconocimiento sobre mi personalidad, mi identidad y demás, son lo que yo aplico. Entonces voy a recomendar eso, ¿sí? Pero creo que cualquier persona que decide iniciar un proceso, que confíe en ese proceso, y que va a ir creando o manifestando en su realidad aquello certero para su bienestar o su proceso personal. Genial, gracias. Vamos con la próxima. Interesante también. Nos la hace Diana Vega desde YouTube y nos pregunta: ¿qué hacer para subir la vibración y crear una relación de pareja sana? Desde YouTube. Bien, lo primero que yo le diría es que sí o sí tiene que revisar dónde aprendió que tiene que tener esa pareja en esas condiciones, porque la pareja siempre es un modelo que yo aprendí de mi árbol genealógico. Entonces tengo que revisar la primera relación y la primera unión de la cual yo devengo, que es la relación de mi mamá y de mi papá. Esa va a ser fundamental, porque ellos me enseñaron, y me enseñaron desde todos los lugares, desde el amor o desde el no amor, desde las energías, desde lo que sea, que esa pareja funciona, porque yo estoy acá, estoy viva como representación de eso. Entonces, lo primero que yo diría es revisar esa pareja, qué pasa con la pareja de mamá y de papá, y con las parejas del sistema, cuál es el aprendizaje que hay ahí, o los anclajes que hay dentro de la pareja de los abuelos, de los bisabuelos, hacer como un análisis de las parejas en general. Igual la pareja es uno de los lugares donde más aprendemos, es uno de nuestros mayores maestros, la pareja.
Ujú, de nuevo estoy muy de acuerdo y es verdad que también parece que se elige la pareja para crecer, ¿no? Cuando es la pareja Sí, adecuada. Ujú, exacto, exacto. Y vuelvo a lo mismo, a lo que dije antes. La pareja no tiene que cambiar, porque en realidad si yo me asumo creadora de mi universo y de esa realidad, la pareja no tiene que hacer nada. La que tengo que entender para qué tengo a esta persona al lado mío, soy yo, que la creé para eso. Si yo entiendo eso, sano ese campo, automáticamente la pareja cambia. ujú. Genial, buenísimo también entonces. Bueno, la próxima nos la hace desde YouTube Esperanza, desde Estados Unidos. Nos dice, ¿cómo sano la reacción de mis hijos para conmigo? Nos dice, hay mucho odio y resentimiento, más ahora con la muerte reciente de mi hijo el chico. Bien, ahí hay como varios campos a resolver primero. Primero yo te diría que hay un proceso de duelo que debe ser llevado adelante, pero y después revisar todo lo demás. Cuando hay temas de malas relaciones vinculares entre madres e hijos, hay que revisar toda la función materna, primero, el proyecto y sentido que yo tuve y de mis hijos. ¿Para qué decidí tenerlos? Pero a su vez, ¿para qué mis padres decidieron tenerme? ¿Cuál es la función? ¿Qué pasó ahí en ese vínculo con mi mamá y con mi papá? ¿Y qué pasó con mi mamá y la suya? Porque la abuela materna es muy importante. La abuela materna traspasa y nos brinda mucha información y mucha enseñanza, no solamente a nivel genético, sino también a nivel inconsciente. Entonces, es muy interesante evaluar los lugares y los roles maternos. ¿Dónde aprendí a ser madre? Cada mamá aprende a ser madre cuando está en el cuerpo de su propia madre, siendo hija. Entonces, ahí yo aprendo cómo es la maternidad, estando en el útero de mi mamá. Por eso es muy importante evaluar los linajes de maternidad, en este caso. Y esos hijos, cada uno de esos hijos tiene un código, tiene un nombre, tiene una fecha de nacimiento, compararlos con el sistema. ¿A quién están representando? Porque cada uno de nosotros dentro del sistema ocupa un lugar específico y un rol en particular. Analizar eso, a ver qué es lo que está pasando. ¿Para qué generó esto? ¿Está esto en orden? ¿No está en orden? ¿Qué rol cumple mi hijo? ¿Dónde está? ¿Por qué? O sea, abrirnos a eso. Es muy importante que en este caso esta mamá lo pueda estar realizando. Ujú. Genial, interesante. Y además hay otra pregunta que parece que va totalmente al hilo, ¿no? Y es una vez que ya nos vamos dando cuenta y vemos todos estos patrones y esto que comenta Elizabeth, que a veces no está bien colocado, que también es cierto, estoy de acuerdo, lo he visto y me parece muy interesante el enfoque. Nos comenta. Ella es Ana Patricia Pellegaud y nos escribe desde YouTube. Nos dice, qué hermosa conferencia. Y ahora nos dice, ¿cómo sano mi árbol genealógico? Gracias, gracias, gracias. El árbol genealógico se sana, primero, no me parece que haya que sanar nada a menos que yo tenga un síntoma o no esté satisfecha con la vida que estoy llevando o esté mal. No es que yo voy a abrir un árbol genealógico para verlo, porque puedo armarlo, pero resulta que mi vida fluye bien y lo tengo ahí a mi árbol y están todos reconocidos y todos integrados y está bárbaro. Pero yo abro un árbol genealógico con la intención de sanar algo cuando yo estoy mal en algún aspecto de mi vida, cuando no me va bien con algo, cuando no fluyo como tengo que fluir, cuando hay un síntoma. Recordemos, Elena, que el síntoma es todo aquello que no me deje estar bien, tranquila. Y no importa cuál es el síntoma, puede ser una enfermedad, pero puede ser también una mala relación de amigos, no sé, cualquier cosa, cualquier cosa en mi vida que no me deje estar bien, es un síntoma. Cuando yo atravieso alguna de esas situaciones, recién ahí abro el árbol para ver de dónde viene y solucionar o sanar ese conflicto. Desde ese lugar, si no es armo el árbol genealógico y ya está. No vamos a abrir un árbol sin síntoma, porque no es necesario tocar nada si está todo bien. ¿Ves? Claro, interesante. Sí. Y una vez que abriéramos el síntoma, por decirlo así, ¿con qué herramienta Sí. se podría colocar ese árbol donde hay algo que está condicionando a la persona? Siempre vamos a ver desde cuándo está. Un síntoma tiene un momento de inicio. Tiene un momento de inicio en una etapa de la persona. Se abre ese síntoma, se abre el desde cuándo, y hay un ciclo de manifestación.
con seguridad ese síntoma, cualquiera sea, lo aprendí en la panza. Vuelvo a lo mismo al inicio. Lo aprendí cuando me estaba haciendo ser humano. Ahí aprendí que yo tengo que tener este síntoma. Así como tomé las emociones de mamá, tomé la biología, tomé toda la energía de mamá y de papá, entendí que también necesito tener este síntoma para vivir. Ahí lo aprendí. Entonces, en tanto y en cuanto yo trabaje en una línea de ciclos biológicos, de tiempo, vaya a la pancita, que lo aprendí desde ese lugar, y luego busque desde dónde viene, que seguramente es de árbol genealógico, se va a sanar ese síntoma. Es un proceso donde voy encontrándome con todos los momentos de creación. Ok, genial. Bueno, sí, además ha sido muy útil. Muchas gracias por las preguntas. Ya estamos llegando al final. Porque han sido como una encadenada detrás de otra. Las preguntas me ha parecido que se han dado de manera súper orgánica y que hemos ido ampliando la información con ejemplos, ¿no? Son muy útiles en este caso los ejemplos. Tal cual. Sí, son muy útiles en este caso los ejemplos y ir pudiendo hilar, así que muchas gracias por esas preguntas tan interesantes. Bueno, yo quería agradecerte, Elizabeth, que hayas vuelto al canal. De nuevo te comento que súper contenta de compartir entrevista contigo. Te mando un abrazo de parte de todo el equipo también, por supuesto, toda la gente que está detrás. Y te voy a dar 2 minutitos para que tú puedas también despedirte de nosotros y, por supuesto, de la audiencia. Bueno, muchas gracias, Elena. Muchas gracias por invitarme, por estar acá, por hablar de temas tan profundos que nos hacen bien a todos escuchar esto. Porque, de hecho, vos sabés que hace muy poquitito hice un vivo en mi Instagram con una persona que el título es un poco transformación. ¿Cómo transformé mi vida? ¿Cómo hice para llegar a este lugar? Son historias que inspiran, historias que transforman, que nos sirve mucho a nosotros escuchar la historia del otro, para saber que yo tal vez puedo hacer lo mismo y darme cuenta que puedo salir de este lugar desde donde estoy. Eso me parece súper interesante. No se queden con el malestar, salgan de ese lugar. Agradecerte a vos, por supuesto, a todo el equipo que siempre está tan presente y cuidando todos los detalles. Muchas gracias a vos, al equipo y a toda la gente, a toda la audiencia que nos está escuchando y que nos va a escuchar, porque después este canal es muy escuchado en muchos lugares y después se sigue escuchando. Así que gracias por esta oportunidad. De nuevo, muchas gracias a Elizabeth y muchas gracias a todos los que habéis estado al otro lado. De verdad, interesantes las preguntas hoy, especialmente profundo el tema también, así que así se va aclarando, como decía. Os invito a compartir esta información a quien resuene, porque yo creo que a prácticamente todo el mundo, todas las personas, nos resuena en algún ámbito de nuestra vida, ¿no? Por lo menos. Así que bueno, os invito a compartirla y también a suscribiros a nuestras redes sociales, si aún no lo habéis hecho, para no perderos ni uno de los contenidos que os gustan, porque sabéis que os avisan las redes sociales de cuando estamos emitiendo algo de vuestro gusto. Así que os mando un abrazo enorme, 1000 gracias de nuevo y nos vemos en el próximo directo.